Voy a ir contigo, querida Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, porque se han dado a conocer los criterios económicos para el año que viene. Y bueno, tú eres la que sabe, pero de lo que he consultado, pues pone en una situación muy delicada a la próxima presidenta, sea quien sea. ¿Cómo estás, querida Valeria? Buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, se presentaron en efecto estos precriterios de política económica, los que marcan un poquito la pauta de cómo está viendo la Secretaría de Hacienda este año, lo que queda de 2024 y por supuesto 2025. Hay que decir una cosa importante, Joaquín, no son vinculantes. Esto no Sí. hace que la presidenta que vaya a ser presidenta tenga que tomar decisiones con base en ellos, aunque sería una irresponsabilidad no hacerlo, porque sí te están marcando cómo está viendo la Secretaría de Hacienda las condiciones macroeconómicas del país y las finanzas públicas. Lo que me parece que dejan muy claro, pero con absoluta transparencia, estos precriterios recientemente presentados es que las finanzas públicas ya están en una situación crítica, sí están en un momento complicado, no tenemos los suficientes ingresos, estamos teniendo un exceso de gasto, como este año hemos tenido una política fiscal verdaderamente expansiva, y sí estamos encaminando al país a una situación de finanzas públicas muchísimo más complicada que con la que, solo por empezar por un lugar, que con la que empezó el presidente López Obrador su administración. Sí está dejando las finanzas públicas en un momento mucho más complejo que cuando él las tomó. Bueno, por ejemplo, el caso de todos los fondos y fideicomisos que se los han ido comiendo. Esos ya no existen, esos fondos fideicomisos ya no existen y hay que decir que esos fondos y fideicomisos, que si bien había que transparentar las reglas de operación de algunos, y eso es otra cosa, pues estaban diseñados para garantizar algunos conceptos y aislarlos justamente de la estacionalidad de los ingresos. Es decir, si queremos garantizar el pago de nómina o si queremos garantizar el pago de ciertos apoyos a ciertas industrias, pues tenemos que aislarlos un poco de la variabilidad que se puede tener en un año en términos de ingresos, quitarle un poco esta estacionalidad factible de crisis o de momentos complicados en las finanzas públicas. Ese era el propósito de esos fondos y de esos fideicomisos. De alguna manera, en efecto, el término de guardaditos, pues para momentos complicados, sí aplicaba. Bueno, eso ya no existe, ya no existen esos fondos, ya no existen esos fideicomisos en gran medida y sí se vislumbra pues una situación mucho más compleja, pero es una situación más compleja, Joaquín, de diseño estructural. O sea, sí este año 2024 pues básicamente se deschongaron con el gasto, se incrementó el gasto de forma muy importante, estamos llevando al déficit público en la medida más amplia de deuda a 5.9% del PIB, por supuesto, estos son los datos oficiales, 5.9% del PIB, que es la más alta por lo menos desde 2000, que podríamos decir tenemos cifras comparables. La deuda, el monto, el saldo histórico de los requerimientos financieros, esta gran medida de deuda que incluye ya a CFE y a Pemex, prácticamente se ha duplicado. Ya estamos por arriba, 76% arriba, ahorita, 2024, de cómo se estaba en 2018. Entonces, sí estamos viendo una situación mucho más compleja en finanzas públicas y, por supuesto, ya sin estos fondos que podrían darle cierta estabilidad a Sí. algunos rubros de gasto. Había uno, quizá el más conocido, el Fondo Estabilizador, ¿no? Ese fondo, o sea, existe, estructuralmente existe ese fondo y normalmente cuando tienes excedentes en los ingresos, se van a ese fondo. Pero, pues Joaquín, si ya no tienes excedentes y si los estás gastando y si te inventas programas de gasto todo el tiempo, en particular en un año electoral, pues claramente, aunque sigue existiendo el fondo, pues de cualquier manera, si no rellenas ese fondo, Joaquín, pues da igual que exista, ¿no? Entonces sí estamos teniendo un tema que va mucho más allá no únicamente de los fondos, sino en términos ya estructurales de finanzas públicas del país. ¿Qué quiere decir de términos, un problema en términos estructurales de las finanzas públicas del país, para que entendamos todos? Por ejemplo, la economía mexicana se estima que este año crecerá entre 2,5 y 3,5. Vamos a ponerle un número, un escenario central de 3%. Y que el año que entra crezca un 2,5%. Es decir, en un momento del nearshoring, de este momento mexicano donde va a crecer porque las inversiones que se están saliendo de Asia van a llegar a México, pues regresamos, Joaquín, al 2,5%. Ese 2,5%
que se criticó muchísimo, ¿no? El dichoso 2% que no lográbamos rebasar. Bueno, pues ahora resulta que la Secretaría de Hacienda estima que en uno de los, en teoría, o que debería de ser de los mejores años de la economía mexicana, pues vamos a crecer al 2.5%. Sí me parece que estamos perdiendo de vista un poco los temas estructurales. En términos de ingresos, pues lo que está pronosticando Hacienda es que solo van a crecer para 2025 0.6%, o sea, prácticamente nada, y en consecuencia, Joaquín, lo que están proponiendo es un recorte al gasto, un recorte brutal en el gasto, porque normalmente los gobiernos, cualquiera, de cualquier color, van incrementando el gasto año con año. Lo que se está proponiendo o planteando en estos precriterios es un recorte del gasto que rebasa el 8.8%. Recortar el gasto, Joaquín, la pregunta que se va a volver interesante es: ¿y dónde recortas o qué recortas? Porque claro, no puedes recortar los compromisos que tienes, que son pagar la deuda o, por ejemplo, las pensiones contributivas y las no contributivas. No puedes olvidarte de los adeudos de administraciones pasadas. O sea, sí hay compromisos ineludibles. Entonces, ¿qué vas a recortar? Vas a recortar el gasto programable. ¿Cuál es ese? Pues el que se va a salud, el que se va a educación, el que se va a inversión. Entonces, lo que está planteando la Secretaría de Hacienda en este momento es que tiene que haber un recorte muy grande en términos de gasto para poder regresar a las finanzas públicas a cierta estabilidad, a cierto balance financiero como país, porque ya reconocen que evidentemente ya estiraron la liga demasiado en términos de salud de finanzas públicas. Ahora, esto es gravísimo. Un recorte en el presupuesto, en el gasto, ¿sí?, de un nuevo gobierno no le augura nada nuevo, ni en lo financiero ni en lo político. Ese es un poco el tema, Joaquín, porque lo que está planteando la Secretaría de Hacienda es que ya ven las finanzas públicas de forma muy delicada y le está diciendo a quien sea que vaya a ser la próxima presidenta de este país: tengan mucho cuidado porque las finanzas públicas están en riesgo. Y entonces tienes dos formas. Al final del día, esto o aumentas tus ingresos o disminuyes el gasto. Y lo que está planteando la Secretaría de Hacienda es un recorte, un apretón fiscal gigantesco. Esta magnitud del apretón fiscal, habrá quien dice: oye, esto no es posible. Hombre, sí es posible, pero es posible recortando rubros de gasto, Joaquín, que yo creo que la economía mexicana, pues es justo donde no debería de recortar, que es salud, educación, inversión pública de calidad. Entonces, por supuesto que le está dejando un momento bien complicado a quien sea que vaya a gobernar este país, y sobre todo nos está diciendo a todos los mexicanos que mucho cuidado con estas finanzas públicas, porque si seguimos con este ritmo, vamos a tener un problema fiscal que puede derivar en un problema económico en 2 o 3 años. Sí nos está mandando una señal de alerta estos precriterios, y ojalá, Joaquín, que nos demos cuenta de lo planteado en ellos. Bueno, con base en esto, déjame recuperar la cifra. Tú estás hablando de un recorte en el gasto del 8.5%. Bueno, tú no. 8.8%. Esto es lo que 8.8. plantea Hacienda, sí. Sí, Hacienda, sí. 8.8% del gasto en términos reales, o sea, quitando el tema inflacionario. 8.8% del gasto sí es un recorte muy grande. Evidentemente, la mayor parte del recorte, porque claro, puedes hacer algunos ajustes financieros en términos de deuda, pero la mayor parte de este gasto va a venir del gasto programable, este que se destina a estos rubros de gasto que mencionábamos, como, pues te digo, educación, seguridad, salud, inversión pública. Claro que se puede recortar, Joaquín. ¿Hasta dónde vamos a recortar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que el Estado pues ya no tenga las responsabilidades que son propias de un Estado? Pues simplemente porque ni siquiera le vamos a dar los recursos para que lleve a cabo estas funciones. Dime, este 8.8%, si hubiera que traducirlo, vamos, traducido en pesos, ¿de cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 557.000 millones de pesos en términos reales. O sea, es un recorte de medio billón de pesos. O sea, que imagínate que se contara con los 240.000 millones de pesos que tenía el Fondo de Estabilización en 2018. Ese es un poco el tema, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que se está planteando. Y también, bueno, pues están planteando que los ingresos van a subir muy poquito, los ingresos van a subir marginalmente, que es pues la parte recaudatoria,
en particular porque van a disminuir los ingresos petroleros, lo que podemos recaudar de petróleo, y eso pues se debe a que se está estimando un precio del petróleo más bajo. Y si esto además sigue con lo que se ha anunciado esta semana, de que Pemex ya no va a exportar porque se lo va a mandar todo a la, bueno, no todo, pero un La porcentaje mitad. importante, La exacto, 43% de recorte, se lo va a mandar a la refinería de Dos Bocas para producir gasolina, pues estos ingresos petroleros se reducirán todavía más. Entonces sí nos están planteando una situación mucho más delicada en finanzas públicas que quien sea que sea la presidenta de este país va a tener que atender a la brevedad. Es decir, la disyuntiva es muy clara. O gastan menos o para gastar lo mismo suben impuestos. Una reforma Suben fiscal. impuestos o se endeudan y vámonos a la deuda, O a la Joaquín, deuda. a la deuda, exacto. Lo que se está planteando de deuda es impresionante, o sea, vamos a un incremento de 1.1 billones de pesos de deuda para el año que entra, para 2025. O sea, incluso en estos precriterios que ya te muestran en una situación bastante más complicada de finanzas públicas, están considerando un 1.1 billones adicionales de deuda para llevar la deuda total del país a 18.16 billones de pesos. Sí es un monto importante de deuda, sí estamos planteando sí está planteando la Secretaría de Hacienda un incremento grande en los requerimientos financieros del sector público, con todo y el planteamiento del recorte de gasto, nada más para que nos demos cuenta de Así. la complejidad de lo que está planteando Hacienda. A ver, vamos a A resumir, así. A ver, viene una reducción del 8.8% en el en gasto. el gasto. Viene un incremento, me dices tú, en la deuda de 1.1 billones de pesos Así es, para el año que viene. para el año que viene, así es. Y más la herencia de la deuda de este año. Más la herencia de todas las deudas, y entonces eso te va sumando 18.16 billones de pesos. Eso es un incremento de 76% respecto a la deuda que se tenía en 2018. Yo me refería en particular a la de este año porque fue cuando más se disparó, ¿no? Ah, no, esto es Billones, exacto. 2 billones de pesos. 1.7 billones este año, en efecto, y esto se pretende aumentar en 1.11 billones de pesos para 2025. Por supuesto que estamos viendo una situación bastante delicada que no se está atendiendo, Joaquín, como se debería de atender ¿Cómo en se este debería momento, ¿no? atender, Valeria Moy? Reconociendo que ya tenemos un déficit enorme, que la estabilidad fiscal y financiera del país sí estamos dejándola casi con alfileres, como en otro Sí, momento, sí, sí. sí se está complicando enormemente la situación y bueno, pues es año electoral y los años electorales, pues me queda claro que los gobiernos se quieren deschongar, pero al final del día tenemos que darnos cuenta que sí está en riesgo esta idea de finanzas públicas sanas que tanto trabajo le costó al país ganar. Yo creo que hay que reconocer esto. Habría que discutir una reforma fiscal. Eso yo creo que este año ni siquiera vamos a ver la No. posibilidad de la discusión por ser año de campañas, pero una reforma fiscal que no necesariamente, o sea, hay que tener cuidado con esa reforma fiscal que tiene que hablar del lado de ingresos y del lado de gasto, pues tendríamos que tenerlo mucho más claro. Y bueno, algo que no nos va a gustar discutir, ¿no? Que son evidentemente el gasto ineficiente que se está teniendo en inversión pública y en algunas transferencias, en algunas transferencias. Ahora dime, el presidente acaba de decir ayer que Pemex no está endeudado. Y yo digo, pues si lo que le sobra a Pemex es deuda, ¿no, Valeria? Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, Joaquín. O sea, nada más eso dice todo. Entonces, el presidente puede decir que no está endeudado, pero bueno, pues las cifras financieras de Pemex ahí están. Y lo que bueno, hablando de billones de pesos, de estos millones de millones, lo que se le va a haber metido de dinero a Pemex en esta administración es 1.5 billones de pesos de apoyos, transferencias, apoyos directos, compensaciones, que pues al final Y del día con Pemex donaciones. sigue Y, totalmente juntando todo, es 1.5 billones de pesos lo que se le va a acabar habiendo acabado dando a Pemex en esta administración. quizás por eso Estamos tirando dice, una cantidad de dinero impresionante. quizás por eso dice que no tiene deuda, pero hay que empezar por el pasivo laboral, ¿no?
Tú imagínate, le han metido 1.5 billones de pesos y sigue siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo. O sea, nada más para que nos demos cuenta cómo el problema de Pemex va mucho más allá del tema de la deuda. O sea, lo que necesita Pemex es pues una reestructura completa en términos de si vamos a seguir refinando, no vamos a seguir refinando. Yo creo que el manejo que se ha tenido del sector energético y en particular de Pemex en esta administración ha sido desastroso y verdaderamente complicado para las finanzas públicas del país. Le estamos metiendo dinero bueno al malo como si nos sobrara, Joaquín, y yo creo que los recursos públicos pues nunca sobran, ¿no? Pero cada vez que habla uno con el oficialismo dice, no, pero el dólar está a 16.50. Pues sí, y luego, ¿no? O sea, el dólar está a 16.50 porque estamos pagando unas tasas muy altas de interés. Yo creo que Del 11. tasas que se tenían que pagar dado el control de la inflación. Y evidentemente, si nos comparamos con el resto del mundo, porque a veces pensamos que la relación del peso y el dólar se determina únicamente por factores locales, No. y no nos damos cuenta que pues es la segunda moneda más negociada del mundo en monedas emergentes. Entonces, básicamente el tipo de cambio no necesariamente lo determina lo que sucede en México, sino lo que sucede en otros lugares del mundo. Si sucede algo en otra economía, en otro país emergente, el peso va a reaccionar. Y en ese sentido, Joaquín, México, en términos de comparativa con otras economías emergentes, no se ve tan mal, sobre todo dadas estas finanzas públicas que hasta este momento se consideraban sanas y esta oportunidad de nearshoring que hay que ver si se va a concretar. Entonces sí, podemos hablar de tipo de cambio y al final del día pues responde a otros factores que no necesariamente están relacionados ni con el manejo de Pemex, pero que eventualmente podrá reaccionar si seguimos manejando malas finanzas públicas. Yo decía hasta hace poco que pues el presidente más neoliberal en materia de gasto público y de finanzas públicas se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero resulta Mira, no tengo ninguna duda, Joaquín. Las transferencias, los programas de transferencias sociales, típicamente, pues lo más neoliberal del mundo es darlas en efectivo para que cada persona los use en lo que más necesite. Nadie se había atrevido a hacerlo porque se consideraba que era, pues, excesivo. ¿Quién se atrevió? Pues este presidente. En fin, el punto es que la próxima presidenta va a salir a pelear con un brazo amarrado, ¿no? Por supuesto, porque te digo, no son vinculantes estos precriterios, las cosas pueden irse moviendo este año, no hay que minimizar el riesgo para la economía mexicana que nos abre las elecciones, sobre todo las elecciones de Estados Unidos en términos de comercio, en términos de migración, en términos de seguridad. Yo creo que esa discusión va a ser bien complicada conforme se acerque el fin de año y pues vamos a ver cómo se van concretando estos precriterios, cómo se traduce en el paquete económico que por ser año electoral, año de elecciones, se van a presentar hasta noviembre, porque ahí es donde nos daremos cuenta de pues con cuántos recursos va a contar la siguiente presidenta de este país. Porque ella se encargará de preparar su próxima propia ley de ingresos, presupuesto de ingresos y el paquete económico, ¿no? Por supuesto, dado que el presidente pues se va, el nuevo presidente entrará el 1 de octubre, el paquete económico se presenta, como corresponde al primer año de gobierno, en fecha posterior a esta toma de posesión. Entonces se presentará en noviembre y bueno, pues ya veremos cómo se da esta discusión en un nuevo Congreso, ¿no? En fin, Valeria, gracias por explicarnos todo esto, que si no lo explicas, pues la verdad es que pues pasa inadvertido, porque esto se maneja a un nivel nada más de arriba, ¿no? Muy Y de además arriba. en Semana Santa, ¿no? Se publica en Semana Santa cuando pues la gente está con la atención en otro lado. Recordé la devaluación de 1952. Ay, no, Joaquín. No, Ya no, no hablo tenemos de tipo de cambio. devaluaciones, no me hablo de devaluación, no. Me recordé que se usó la Semana Santa para hacer Sí, un anuncio importante en materia monetaria, de cambiaria, ¿sí? No estoy hablando de sí. devaluaciones ni mucho menos. Lo aclaro para que mañana no me salgan con el cuento, ¿eh? Gracias, Valeria. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Yo también te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, con esa claridad que tiene.